Hola chicas, buenas tardes. Me da mucho gusto a través de este medio poder compartir con ustedes algunas experiencias. La idea de haber formado el grupo de exalumnas de Kena fue con la finalidad de tener un espacio como más privado y de confianza para reflexionar sobre los últimos acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, a veces es un poco complicado poder expresar a través de palabras todo lo que se nos agolpa en la cabeza, las preguntas, las preocupaciones, las dudas, en qué podemos confiar, quién nos dice la verdad, qué es lo que en realidad está pasando. Entonces, mi interés es que juntas, a partir de lo que hemos leído, de lo que sabemos, de lo que vemos y sobre todo ustedes, que son las que en realidad están viviendo en carne propia estos hechos, estos acontecimientos, las manifestaciones, las marchas, las tomas de las carreteras, etcétera. ¿Qué cosas están palpando ustedes que están en contacto más cercano con la gente, con los padres de familia, con los niños, con las autoridades? ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo? Entonces, se me ocurrió poder abrir este espacio en donde nos podamos sentir un poquito más confiadas de hablar sobre nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras preguntas, sobre lo que está sucediendo en México, por un lado con la reforma educativa y por otro lado todo lo que está alrededor de esta situación y de todas estas movilizaciones que en las últimas semanas estamos observando en nuestro país. Entonces, se me ocurrió que pudiera yo, a través de algunos videos, compartirles algunas experiencias y puntos de vista que de ninguna manera tienen que mirarse como la verdad o como la razón o como el que así deben de ser las cosas. Solamente me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes de estos tengo de los acontecimientos sociales de México, puedo yo expresar. Entonces, son muchas cosas las que quiero compartirles porque, dada la experiencia que en estos momentos estoy viviendo de estarme formando en Europa, en un país de primer mundo, en España, son muchos los conocimientos que desde el punto de vista pedagógico puede uno adquirir y leer y enfrentarse a otras realidades, pero lo más importante para mí ha sido el hecho de conocer, de vivir, de palpar, de poderme introducir, aunque sea de manera muy breve, en lo que es en la cultura europea y específicamente en la cultura española, y lo que eso me ha permitido entender y comprender un poco toda la telaraña que hoy en día estamos viviendo en nuestro querido México. Entonces, el video del día de hoy no quiero que sean tantos minutos porque hay tantas cosas que quisiera contarles, pero preferiré irlo haciendo parcialmente para que de ahí vayamos desmenuzando algunas cosas. Les voy a platicar acerca de mi llegada a España y cuál fue el impacto que tuve o la primera impresión que tuve al llegar a este bello país y en la ciudad que he sido muy bien acogida y recibida, que es Málaga. Es un puerto muy bello y muy hermoso. Bueno, les cuento que precisamente llegué a España en el año 2011. En ese año precisamente se estaban convocando a elecciones presidenciales. Había mucha efervescencia y mucha movilización. Yo no tenía claro, no conocía muy bien quiénes eran los partidos de derecha y quiénes eran los de izquierda, etc. Sin embargo, finalmente el pueblo, al parecer, castigó a los socialdemócratas, digamos que es un partido con tendencias de izquierda,
porque en los últimos años se había estado iniciando una crisis económica muy fuerte en el país. Entonces subió al poder el presidente que actualmente se encuentra, que es el presidente Rajoy. Bueno, pero ¿por qué es importante contar todo esto? Bueno, porque resulta que inmediatamente después o unos meses después de haber tomado el poder, se inició un replanteamiento gubernamental total en el cual implicó reformas laborales, reformas hacendarias, reformas al sector salud y reforma educativa. ¿Le suena esto parecido? Bueno, pues cuando en aquel momento empezaba a escuchar en qué consistía cada una de estas, no podía creer todos los embates que el gobierno estaba dándole al pueblo. Viernes tras viernes anunciaban un recorte, un golpe bajo que atentaba sobre los derechos laborales de diferentes sectores públicos del país, ya fuera hacia los profesores, ya fuera hacia los médicos, hacia la comunidad en general, etc. Entonces, ¿cuál fue el impacto? A ver, aquí lo que les quiero compartir es centrarme primero en que nos demos cuenta que la política económica, ¿sí?, que está operando hoy en día en nuestro país es una política económica que se está reproduciendo a nivel internacional, que no es una problemática nacional, ¿sí?, sino que es una problemática social y económica que se está reproduciendo en diferentes países, y no solo en países latinoamericanos, sino en países europeos. Entonces, les comentaba que que cuando entra Rajoy al gobierno, empiezan todos estos tipos de reformas, las mismas reformas que hoy mismo se están planteando en México. ¿Con qué pretexto? Exactamente con el mismo pretexto que en nuestro país se ha planteado, que tenemos una deuda externa muy grande, que es impagable, que el país está en quiebra, que es necesario elevar impuestos, que es necesario hacer recortes de personal, que es necesario transformar el sector de salud, que es necesario transformar el sector educativo y bueno, con los acompañados desprestigios de los cuales ya conocemos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia del impacto que puede haber de este tipo de política en un país europeo como España a este mismo tipo de política de un país como el nuestro, que es México? Independientemente de que España, aunque esté en Europa, no es considerado, digamos, que de los países, del grupo de países más ricos europeos, sino que al igual que Portugal, Grecia, ¿no?, Italia, son países que tienen, digamos, que cierta fragilidad económica. Entonces, todo este planteamiento de que se encuentran en crisis y tal, hace y orilla a los gobiernos a que soliciten préstamos millonarios al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para endeudar al país, ¿sí?, y obligarlos, una vez que les han hecho estos préstamos, a que tomen medidas a través de reformas, ¿sí?, que vayan en contra de los derechos laborales de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que el trasfondo de toda la problemática que estamos viviendo es económica, ¿sí? Ese es un primer punto que nos tiene que quedar muy claro. Pero que además esa problemática económica no es originada, digamos, que de manera directa por
empresarios mexicanos o los políticos mexicanos. Digamos que de manera directa no, pero son cómplices y partícipes porque se prestan y se venden a aceptar todo lo que les establecen estos organismos que he mencionado y que ya hemos conocido y que ya conocemos con antelación, que son la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que aunque son asociaciones relacionadas directamente con cuestiones económicas, resulta que ahora son los que tienen secuestradas las decisiones políticas, educativas, económicas, de recursos naturales de las naciones, ¿sí? Entonces, bueno, hablaba yo anteriormente de que, bueno, ¿y cuál es la diferencia de este tipo de reformas en un país como España y en un país como el nuestro, México? Bueno, y eso tiene que ver con todo lo que he tenido posibilidad de mirar de cerca y de vivir de cerca aquí. Cuando llegué en el 2011, y bueno, platicando con la gente, con las personas, yendo de compras, acercándome a las escuelas, aquí se llaman institutos, las secundarias, las primarias, los colegios de infantil, platicando con padres de familia, me fui dando cuenta acerca del nivel y de la calidad de vida que tienen los españoles. El concepto que los mexicanos y que los españoles tenemos de pobreza no tiene nada que ver, ¿sí?, con lo que, es decir, el concepto que tienen los españoles sobre pobreza no tiene nada que ver con la concepción que nosotros tenemos de pobreza, ¿sí? Es decir, hay cosas que ellos no pueden concebir que el mundo, que los ciudadanos latinos estemos viviendo, ¿no? Como la desnutrición extrema, el hecho de que, no sé, nuestra agua, por ejemplo, que consumimos no sea potable, que no cuenten todos los ciudadanos con servicios básicos de salud, etc. Porque aquí, por ejemplo, aunque la educación preescolar no es obligatoria, contradictoriamente está cubierto, vaya, el 99% de la población infantil tiene acceso a la educación preescolar. Entonces, por ejemplo, la chica que me vende las verduras, es una verdulería pequeña, me dice, ay, yo quiero ir a la Riviera Maya, Cancún, porque yo el verano pasado me fui en un crucero a fulanito de tal lado y tal y tal. Es decir, cuando en un sueño pudiéramos pensar que una empleada de una verdulería en México tendría la posibilidad de hacer un viaje en crucero, o que un empleado de Chedraui saliera en su Audi para irse a su casa, ¿sí? O cuando nos imaginaríamos, por ejemplo, una vista hermosa de todo el recorrido de la orilla de una playa, ya sea de Acapulco, de Cancún o del mismo puerto de Veracruz y Boca del Río, totalmente descubierto, en donde puedas apreciar la belleza de las playas, porque aquí está prohibido construir hoteles a la orilla del mar, porque eso es un derecho que tienen los ciudadanos, ¿sí?, de tener sus playas limpias, accesibles y libres y públicas, ¿sí?, en toda la orilla del Mediterráneo, cosa que ya en México no es posible. Si quieres acceder a una buena playa, tienes que pagar un buen hotel, que muchos no tenemos acceso para hacerlo. Bueno, de igual manera, en función, por ejemplo, de lo relacionado con la salud, ¿cuándo en nuestra cabeza nos podría pasar que a las familias donde tienen adultos mayores, es decir, abuelitos, ¿sí?, para apoyarlos en sus servicios de salud, les dan sillas de ruedas, pañales, les pagan a una persona para que los cuide y los limpie, les dé aseo y cuidado durante algunas horas al día, medicamentos, ¿sí? ¿Cuándo? Nunca.
Nunca nos pasaría eso por la cabeza que es posible. Por ejemplo, en relación con el servicio educativo, tienen derecho a transporte los niños. ¿Y saben cuál es el transporte que tienen los niños españoles? Bueno, pues ustedes o todos conocemos los autobuses de ADOGL, ¿sí? Bueno, pues de esa calidad son los transportes escolares de las escuelas públicas, ¿sí? Que eso ni en sueños lo tendríamos en México. Claro, pero además ni siquiera es para que recorran los niños ni siquiera 5 kilómetros, pero hacen recorridos para traer a los niños a la escuela. Entonces, indudablemente las políticas y estas reformas que establecieron en España, que ahora las estamos viendo en México, ¿sí? Tienen impacto en España, pero no es el mismo impacto que van a tener en México. ¿Por qué? Pues porque si en España, haciendo una analogía, el nivel de vida les hace tener normalmente todo mundo 10 caramelos y le quitas 3 caramelos, bueno, pues se quedan con 7 y todavía tienen posibilidad de maniobra para seguir viviendo, tener una calidad de vida, etc. Sin embargo, los mexicanos no tenemos ni 3 caramelos y entonces nos quitan esos 3 caramelos y lo que van a hacer es que nos van a dejar en la vil calle, ¿sí? En la vil calle. Entonces, para empezar, ¿no?, a hablar de esto, quería yo como contextualizarlas un poco en relación de que la problemática que estamos viviendo en México no es exclusiva de nuestro país, es una problemática mundial, ¿sí? Es una problemática mundial que, aunque a veces lo leemos, lo hemos escuchado y lo sabemos, no es lo mismo que estarlo viviendo, ¿no? Eso es, digamos, que un ejemplo comparativo entre lo que yo viví en España y lo que estoy viendo ahora mismo en México. Sin embargo, cuando entré a iniciar el máster, en una de las asignaturas nos dieron como tarea y responsabilidad presentar y estudiar los diferentes sistemas educativos de diferentes países del mundo. Entonces estudiamos sistemas educativos tanto europeos como latinoamericanos y bueno, también el japonés y por ahí no recuerdo otro. Pero ¿cuál fue mi impresión? Que cuando empezamos a estudiar los sistemas educativos, aunque yo de manera consciente y teórica, ¿no? Bueno, más bien de manera, no sé qué tan consciente, pero teórica, sabía que las políticas educativas las estaban dictando organismos internacionales, económicos, ¿no? Como ya repito, insisto, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es increíble cómo todos los países han asumido, acatado exactamente las mismas indicaciones que vivimos y vemos en México, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de haber incorporado las computadoras, aunque no haya corriente eléctrica en algunas comunidades, el tener las pantallas estas, ¿cómo se llama? Las pantallas en las aulas que requieren internet y tal, que muchos maestros ni siquiera utilizamos porque no fuimos capacitados para hacerla, pero que finalmente lo que menos le interesa a esos organismos es realmente elevar la calidad educativa. Lo que les interesa es hacer negocio con los países, ¿sí? Porque implica vender toda la infraestructura de la informática y demás en computadoras y todo para que los países consuman los productos que ellos mismos están creando. Entonces se vuelve una estrategia formidable porque ellos dictan las leyes que tienen que asumir los países a modo de que puedan consumir los productos que ellos mismos producen. Pero además
vulgarmente diría que tienen a los países de los huevos. ¿Por qué? Porque claro, los países están empobrecidos, sobre todo los latinoamericanos, y pensando en el nuestro, en el mexicano. ¿Por qué? Porque piden préstamos y estamos de deuda hasta el cuello. Y entonces, claro, necesitamos pedir más préstamos. ¿Pero qué creen? La condición para que estos organismos nos sigan prestando dinero es que acatemos sus reglas y sus disposiciones, ¿sí? De ahí que se derivan en este momento todas las reformas que se están planteando actualmente en México. De ahí que he insistido e insisto que el problema no lo podemos focalizar en un solo punto. Nuestro problema en México actual no es solamente la reforma educativa, que no es educativa, sino laboral, en efecto, porque al igual que aquí en España, no fue educativa porque no tuvo que ver nada con lo curricular. De la noche a la mañana decidieron no dar aguinaldos, subirles la matrícula, quitarles maestros, quitar a los maestros de educación especial, quitar a los maestros que tenían que ver con las cuestiones artísticas, teatro, música, etc. ¿Por qué? Para ahorrarse presupuesto, y todo justificado así. Igual que en México, la reforma educativa no tiene nada de educativa. Lo único que quiere es lograr disminuir el gasto público que hace en educación para los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Entonces, eso nos debe quedar muy claro. Entonces, las reformas que están planteadas ahora mismo en México, la hacendaria, la laboral, la energética y la educativa, ¿sí?, no fueron ocurrencias brillantes de nuestros políticos y mucho menos de nuestro presidente, sino están relacionadas directamente con las disposiciones internacionales de la OCDE, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que de no cumplirse no le seguirán haciendo préstamos millonarios a México. Ahora, ¿cuál todavía es un problema más que tenemos en México? El alto grado de corrupción, porque ese dinero que supuestamente es para elevar la calidad de vida de los mexicanos y darles un mayor beneficio social, nunca llega hasta nosotros. Se queda ese dinero en los grandes funcionarios, en las grandes corporaciones, y nosotros nunca vemos ese dinero. Lo que sí vemos es que cada vez tenemos un país más empobrecido, con mayor pobreza, con mayor desigualdad, con menor bienestar social, con cada vez una disminución de la calidad de los servicios públicos, pero esa es otra cuestión importante. No por responsabilidad o irresponsabilidad de los trabajadores de esos sectores que pudieran ser de salud o educativo, sino debido a que no otorga el gobierno los recursos que debe otorgar en cantidad suficiente ni tampoco en tiempo, ¿sí? Y entonces, mañosamente, la comunidad se pone en contra del IMSS, del ISSSTE, de los maestros, porque ellos son los responsables de los malos servicios, porque el gobierno se encarga de desprestigiar a los servicios públicos, porque lo que viene detrás es, como son malos los servicios mexicanos, pues entonces hay que contratar a la empresa privada, que esos sí van a dar un buen servicio. Bueno, lo dejo hasta aquí y después hablaremos quiénes están detrás de esas organizaciones internacionales y qué es lo que realmente persiguen. Les pido por favor que vean y me comenten sobre este video si creen que sea de utilidad, o a lo mejor hay algunas preguntas o dudas que quisieran que a través de este medio pudiera darles yo mi punto de vista. Un fuerte abrazo y es un placer estar nuevamente cerca de ustedes. Un beso.